Las palabras de Elena me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Mientras la observaba luchar con recuerdos que estaban emergiendo de las profundidades de su mente, me di cuenta de que estaba enamorado no solo de la mujer que conocía, sino de una mujer que aún guardaba secretos que tenían el poder de transformar completamente nuestra realidad. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Sin importar qué secretos salieran a la luz, sin importar cómo cambiaran las cosas, estaba comprometido con Elena y con el viaje que estábamos a punto de emprender juntos hacia la verdad. Durante los siguientes días, Elena se volvió cada vez más introvertida. Los fragmentos de memoria que estaban regresando la atormentaban día y noche. La encontraba despierta en las madrugadas, sentada en la cocina con una taza de té que había dejado enfriar, mirando fijamente hacia la nada. Los recuerdos no llegan en orden, me explicó una mañana. Es como si alguien hubiera roto un espejo, y ahora las piezas estuvieran cayendo del cielo de manera aleatoria. Veo fragmentos de conversaciones, escucho voces, siento emociones que no puedo ubicar en un contexto. Era durante una de esas conversaciones matutinas cuando Elena recibió otra llamada telefónica que la cambió por completo. Vi cómo su rostro se puso pálido mientras escuchaba, como sus nudillos se volvieron blancos de tanto apretar el teléfono. Sí, murmuró al teléfono. Sí, entiendo, estaré allí. Cuando colgó se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba terror y determinación. Era la doctora Martínez, la psiquiatra que me trató después del accidente. Dice que encontró algo en mis archivos médicos que podría ayudarme a entender lo que está pasando. Quiere verme esta tarde. Esa tarde, Elena regresó de su cita médica completamente transformada. No solo parecía haber envejecido años en unas pocas horas, sino que había una intensidad en sus ojos que nunca había visto antes. Gabriel, me dijo, sus manos temblando mientras se servía un vaso de agua. La doctora Martínez me mostró las notas de nuestras sesiones de hace casi 30 años. Notas que yo nunca había visto. Se sentó en el sofá del salón, y yo me senté a su lado, esperando. Durante la hipnosis que me hicieron para tratar la amnesia, aparentemente conté detalles sobre la noche del accidente que nunca recordé, conscientemente. Detalles que la doctora registró, pero que decidió no compartir conmigo en ese momento, porque pensó que podían ser demasiado traumáticos. ¿Qué tipo de detalles? Elena cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para las palabras que estaba a punto de pronunciar. La llamada telefónica que recibí esa noche no era de una desconocida, era de la madre del padre de Diego, una mujer que nunca había conocido, pero que había estado observándome durante meses. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué? Porque su hijo, el padre de Diego, no había muerto en un accidente como yo creía. Se había suicidado, Gabriel. Se quitó la vida porque su familia lo había repudiado por estar conmigo, por haber tenido un hijo conmigo fuera del matrimonio. Las palabras de Elena me golpearon como ondas de choque. Elena. Pero eso no es todo. La madre me llamó esa noche para decirme que había decidido luchar por la custodia de Diego, que tenía los recursos y las conexiones para quitármelo, y que la única manera de evitarlo era si yo desaparecía de la vida de mi hijo voluntariamente. Elena abrió los ojos, y pude ver en ellos un dolor tan profundo que me partió el corazón. Esa es la razón por la que salí de la casa esa noche con Diego. No iba a ningún lugar en particular. Estaba huyendo, Gabriel. Estaba tratando de proteger a mi hijo de una familia que tenía el poder de arrebatármelo, y en mi desesperación causé el accidente que nos quitó a ambos todo lo que importaba. La revelación me dejó sin palabras. Durante todos estos meses, había asumido que Elena cargaba con la culpa simple de un accidente trágico. Pero la verdad era mucho más compleja, mucho más dolorosa. Elena, no fue tu culpa. Estabas tratando de proteger a tu hijo, ¿no lo fue? Elena se levantó bruscamente, comenzando a caminar por la habitación. ¿No fue mi culpa enamorarme de un hombre que no tenía la fuerza para enfrentar a su familia? ¿No fue mi culpa quedar embarazada sin estar casada? ¿No fue mi culpa no tener los recursos para luchar legalmente por mi hijo? Elena, No, Gabriel, déjame terminar, porque hay más. Elena se detuvo frente a mí, y pude ver que estaba reuniendo coraje para algo aún más difícil.
La doctora Martínez también me dijo que durante las sesiones de hipnosis, hablé sobre algo más. Algo que ni siquiera ella entendía completamente en ese momento. Esperé, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo entre nosotros. Hablé sobre el don de mi abuela, sobre la capacidad de algunas mujeres de mi familia de sentir cosas antes de que pasen, de tener intuiciones que van más allá de la lógica. ¿Qué tipo de intuiciones? Elena me miró directamente a los ojos. La noche antes del accidente, soñé que algo terrible iba a pasar. No sabía qué, pero desperté con la certeza absoluta de que Diego estaba en peligro. Cuando recibí la llamada telefónica, no fue solo el miedo a perder la custodia lo que me hizo salir de la casa. Fue la sensación de que si no actuaba inmediatamente, perdería a mi hijo para siempre. Las implicaciones de sus palabras comenzaron a asentarse en mi mente. ¿Estás diciendo que sabías que algo iba a pasar? Estoy diciendo que mi instinto me dijo que mantener a Diego en esa casa esa noche era peligroso. Y que tal vez, de alguna manera retorcida, el accidente no fue el desastre que pensé que era, sino la única manera de mantener a Diego conmigo, para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Elena había revelado no solo la verdad sobre la noche del accidente, sino algo mucho más perturbador. La posibilidad de que en algún nivel subconsciente hubiera elegido el destino que los llevó a ambos a la tragedia. Elena, dije finalmente, incluso si eso fuera cierto, incluso si tuvieras algún tipo de presentimiento, eso no te convierte en responsable de lo que pasó. Eras una madre joven tratando de proteger a su hijo en una situación imposible. Elena se sentó de nuevo, esta vez más cerca de mí. Pero Gabriel, ¿no lo entiendes? Si realmente tengo este don, si realmente puedo sentir el peligro antes de que ocurra, entonces tengo que preguntarme, ¿qué estoy sintiendo sobre nosotros? Esa pregunta colgó en el aire entre nosotros como una espada de Damocles. Y por primera vez desde que había comenzado a enamorarme de Elena, sentí un miedo real sobre lo que podría significar amar a una mujer que creía que su amor venía con un precio tan alto. Pero mientras miraba sus ojos, llenos de vulnerabilidad y terror de ser rechazada por esta revelación, supe que no importaba qué secretos guardara, qué dones misteriosos poseyera, o qué tragedias hubiera vivido. La amaba completamente, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier destino que viniera, con ese amor. Elena, le dije, tomando sus manos entre las mías, no me importa qué dones tengas o qué haya pasado en tu pasado. Lo único que me importa es que me dejes estar a tu lado, sin importar lo que el futuro nos depare. Por primera vez en días, Elena sonrió. Pero en esa sonrisa había algo que no había estado allí antes. Una aceptación de que nuestro amor, por hermoso que fuera, estaba destinado a ser probado de maneras que ninguno de nosotros podía predecir. Los días que siguieron a esa revelación fueron extraños y hermosos a la vez. Elena parecía haber encontrado una paz nueva al compartir, finalmente, la verdad completa sobre el accidente. Pero también había una urgencia en ella, como si sintiera que nuestro tiempo juntos era limitado de alguna manera. Comenzamos a pasar las tardes explorando la Ciudad de México juntos. Elena me mostró lugares de su juventud, la librería donde compraba libros de poesía cuando era estudiante, el café donde solía escribir en su diario, el parque donde llevaba a Diego a jugar durante sus primeros meses de vida. Quiero que conozcas todos los lugares que han sido importantes para mí, me explicó una tarde mientras caminábamos por Coyoacán. Quiero que entiendas no solo quién soy ahora, sino quién he sido. Era durante una de esas caminatas cuando Elena me contó sobre el padre de Diego por primera vez desde que había recuperado sus recuerdos. Se llamaba Andrés, me dijo mientras nos sentábamos en un banco del Jardín Centenario. Era poeta, como yo en ese entonces pensaba que era. Nos conocimos en un recital de poesía en la universidad. Él tenía 25 años, yo 22. ¿Lo amabas? Elena sonrió tristemente. Lo adoraba. Era intenso, apasionado, lleno de sueños sobre cambiar el mundo con palabras. Pero también era débil, Gabriel. Su familia tenía dinero, posición social, expectativas, y cuando se enfrentó a la elección entre ellos y nosotros, eligió la salida más fácil. ¿Sabía que estabas embarazada cuando se suicidó? Sí. De hecho fue, cuando le dije sobre el embarazo que su familia intensificó la presión. Le dijeron que tenía que elegir,
su herencia y su lugar en la sociedad, o una vida de escándalo y pobreza conmigo. Elena pausó, mirando a una pareja joven que pasaba tomada de la mano. Andrés eligió una tercera opción. Pensó que muriendo, como un mártir romántico, podría evitar tener que enfrentar las consecuencias de cualquier decisión. La amargura en su voz era palpable, pero también había algo más: comprensión. Durante años lo odié por abandonarnos. Pero ahora entiendo que él también era víctima de un sistema que no permitía el amor auténtico si no venía con las credenciales sociales correctas. Esa noche, de regreso en la casa, Elena me mostró algo que nunca había visto. Un cuaderno lleno de poemas que había escrito durante los meses después del accidente. Escribir era mi manera de mantener a Diego vivo, me explicó, pasando las páginas llenas de versos desgarradores sobre la pérdida, la culpa y la búsqueda de redención. Cada poema era una conversación con él, una manera de procesar lo que había pasado. Leí algunos de los poemas en voz alta, y pude sentir el dolor crudo en cada línea, pero también una fuerza increíble. Elena había sobrevivido a lo impensable y había encontrado una manera de transformar su dolor en algo hermoso. ¿Sigues escribiendo?, le pregunté. No había escrito nada en casi 20 años, me confesó. Pero desde que llegaste a mí, vida, desde que comencé a sentir de nuevo, las palabras están regresando. Elena fue a su habitación y regresó con una hoja de papel. Escribí esto anoche, me dijo, extendiéndome el papel con manos temblorosas. El poema era sobre el amor a los 56 años, sobre la valentía de amar de nuevo después de la pérdida, sobre la belleza de encontrar a alguien que ve, más allá de las cicatrices, hacia el corazón que aún late debajo. Pero las últimas líneas me dejaron sin aliento. Y si el destino viene por nosotros como vino antes, si el precio del amor es el dolor, prefiero pagar esa deuda 1000 veces que vivir un día más, sin conocer la manera en que pronuncias mi nombre como si fuera una oración. Cuando terminé de leer, Elena me estaba observando con una intensidad que me robó el aliento. Gabriel, murmuró, creo que estoy lista para contarte el último secreto. El más importante de todos. Mi corazón se aceleró. Después de todas las revelaciones de las últimas semanas, no estaba seguro de estar preparado para más verdades que cambiaran la vida. ¿Qué secreto? Elena se acercó a mí en el sofá, tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. No solo puedo sentir cuando algo terrible va a pasar, susurró. También puedo sentir cuando algo hermoso está destinado a ocurrir. Y Gabriel, desde el primer día que te vi, he sabido que tú eres la cosa más hermosa que el destino me tenía reservada. Sus palabras me llenaron de una felicidad tan intensa que era casi dolorosa, pero también de una pregunta que no pude evitar hacer. Entonces, ¿qué sientes sobre nuestro futuro? Elena sonrió, y en esa sonrisa vi no solo amor, sino algo parecido a la esperanza. Siento que vamos a enfrentar una prueba, algo que pondrá a prueba todo lo que sentimos el uno por el otro. Pero también siento... Pausó, como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. También siento que si somos lo suficientemente valientes, si confiamos lo suficiente en lo que tenemos, vamos a salir del otro lado más fuertes de lo que jamás imaginamos posible. Esa noche, Elena y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas para el futuro. Y cuando finalmente nos quedamos dormidos en el sofá, acurrucados uno contra el otro, supe que sin importar qué pruebas nos esperaran, enfrentaríamos todo juntos. Pero ninguno de nosotros sabía que la prueba que Elena había sentido se acercaba, llegaría mucho más pronto de lo que esperábamos, y de una manera que ninguno de nosotros podría haber predicho. Al día siguiente, mientras terminábamos los últimos detalles de la restauración de la casa, llegó una carta certificada para Elena. El sobre era de color manila, oficial, y tenía el sello de una firma de abogados de Guadalajara. Elena palideció cuando vio el remitente. Es de los abogados de la familia Herrera, murmuró. La familia de Andrés, con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó la carta en silencio. Pude ver cómo sus expresiones cambiaban de confusión a shock, y finalmente a algo parecido al terror. Gabriel, susurró, dejando caer la carta. Necesito sentarme.
Tomé la carta del suelo y leí su contenido. Las palabras me golpearon como un rayo. Estimada señorita Vázquez, escribimos en representación de la herencia de don Fernando Herrera, fallecido recientemente. Entre los documentos personales del señor Herrera, hemos encontrado evidencia de que usted y él tuvieron un hijo, Diego Herrera Vázquez, nacido en 1994 y fallecido en 1995. Don Fernando nunca reconoció legalmente a este hijo, pero en su testamento ha dejado instrucciones específicas sobre una herencia sustancial destinada a los descendientes de Diego, si los hubiera. Según nuestras investigaciones, Diego no tuvo descendencia directa. Sin embargo, hemos descubierto que usted, como madre del niño, puede tener derecho a reclamar esta herencia bajo ciertas condiciones especificadas en el testamento. La condición principal es que debe presentarse personalmente en nuestras oficinas en Guadalajara dentro de los próximos 30 días para verificar su identidad y discutir los términos específicos de la herencia. El valor estimado de esta herencia es de aproximadamente 25 millones de pesos. Elena y yo nos miramos en silencio absoluto. Después de décadas de lucha y dolor, el universo parecía estar ofreciéndole una compensación extraordinaria por todo lo que había perdido. Pero ambos sabíamos que nada en la vida de Elena había sido nunca tan simple, y que esta aparente bendición probablemente venía con complicaciones que aún no podíamos imaginar. ¿Crees en el destino? ¿Piensas que a veces el universo nos compensa por el dolor pasado? Comparte tu opinión en los comentarios. 25 millones de pesos. Repetí, aún procesando la cifra. Elena, esto podría cambiar tu vida completamente. Pero Elena no parecía emocionada. De hecho, parecía más preocupada que nunca. Gabriel, ¿no lo entiendes? Esto no es una coincidencia. Después de casi 30 años, justo cuando finalmente he encontrado la paz, justo cuando he encontrado el amor de nuevo, aparece esto. ¿Qué quieres decir? Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Mi instinto me dice que esta herencia no es lo que parece. La familia Herrera repudió a Andrés por estar conmigo. ¿Por qué el padre de repente querría dejarme dinero después de su muerte? Tomé la carta de nuevo y la leí más cuidadosamente. Dice que la herencia es para los descendientes de Diego. Tal vez el abuelo se sintió culpable por lo que su presión causó. O tal vez, dijo Elena lentamente, hay algo más en esa herencia. Algo que requiere que yo vaya a Guadalajara, que me aleje de aquí, de ti, de la vida que finalmente estoy construyendo. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. ¿Crees que es algún tipo de trampa? No lo sé. Pero Gabriel, mi instinto, el mismo que me advirtió sobre el peligro, la noche del accidente, me está gritando que hay algo muy malo en todo esto. Pasamos el resto del día discutiendo las opciones de Elena. Podía ignorar la carta completamente, pero eso significaría renunciar a una cantidad de dinero que podría asegurar su futuro para siempre. O podía ir a Guadalajara, pero eso significaría enfrentar a la familia que había sido parcialmente responsable de la muerte de Andrés y, indirectamente, del accidente que se llevó a Diego. Hay una tercera opción, dije finalmente. Podrías ir, pero no sola. Yo podría acompañarte. Elena me miró con sorpresa. Gabriel, no puedo pedirte que hagas eso. Esto es mi pasado, mi responsabilidad. Elena, te amo. Tu pasado es parte de ti, y yo quiero estar ahí para todo. Para lo bueno y lo malo. Por primera vez desde que había llegado la carta, Elena sonrió genuinamente. ¿Realmente harías eso? ¿Vendrías conmigo a enfrentar a los fantasmas de mi pasado? Iría contigo, al infierno si fuera necesario. Le respondí. Y en ese momento me di cuenta de que era completamente cierto. Esa noche, Elena llamó a los abogados para confirmar la cita. Viajaríamos a Guadalajara la siguiente semana, pero mientras hacía los arreglos, no pude sacudirme la sensación de que estábamos caminando directamente hacia algún tipo de confrontación que cambiaría todo entre nosotros. Y tenía razón. Porque lo que descubriríamos en Guadalajara no solo revelaría el verdadero propósito de la herencia, sino que nos forzaría a enfrentar una verdad sobre el amor, el destino y el sacrificio,
que ninguno de nosotros estaba preparado para manejar. La semana antes de viajar a Guadalajara pasó en una mezcla extraña de anticipación y aprensión. Elena alternativamente parecía emocionada por la posibilidad de finally obtener algún tipo de justicia por todo lo que había perdido, y aterrorizada por lo que podríamos encontrar allí. Sigo teniendo el mismo sueño, me confesó la noche, antes de nuestro viaje. Estoy en una habitación llena de retratos de la familia Herrera, y todos me están mirando con desprecio. Pero en el centro de la habitación hay un retrato de Diego como adulto, como el hombre que nunca pudo llegar a ser. ¿Es solo un sueño, Elena? ¿Lo es? ¿O es mi instinto tratando de advertirme sobre algo? No sabía cómo responder a eso. Había llegado a respetar los instintos de Elena, especialmente después de todo lo que había revelado sobre la noche del accidente. El viaje a Guadalajara fue silencioso. Elena pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana del autobús, perdida, en pensamientos que no compartía conmigo. Yo la observaba, notando cómo sus manos se tensaban cada vez que pasábamos un letrero que indicaba que nos acercábamos a nuestro destino. La oficina de abogados estaba ubicada en una mansión colonial en el centro histórico de Guadalajara. Cuando llegamos fuimos recibidos por un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como licenciado Morales. «Señorita Vázquez», dijo, estrechando la mano de Elena con una formalidad que me puso inmediatamente nervioso. «Hemos estado esperando su visita durante algunas semanas». Nos condujo a una oficina ornamentada, llena de libros de leyes y retratos de hombres serios vestidos de negro. Elena se tensó cuando vio los retratos, y pude ver que eran exactamente como los de su sueño. Antes de discutir los términos de la herencia, comenzó el licenciado Morales. Hay algunas cosas sobre la familia Herrera que debe entender. Elena se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de cosas? Don Fernando, el abuelo de Andrés, fue un hombre muy complejo. Públicamente era un pilar de la comunidad, pero privadamente, bueno, tenía formas muy particulares de manejar lo que él consideraba transgresiones familiares. Un frío se extendió por mi columna vertebral. ¿Qué quiere decir con eso? El licenciado nos miró a ambos cuidadosamente antes de continuar. Don Fernando nunca perdonó a su hijo Andrés por la relación con la señorita Vázquez, pero tampoco perdonó a la señorita Vázquez por, como él lo veía, seducir a su hijo y llevarlo por el mal camino. Elena palideció. ¿Qué está tratando? ¿De decir? Estoy tratando de decir que esta herencia no es un gesto de reconciliación o arrepentimiento. Es la culminación de un plan que don Fernando estuvo desarrollando durante casi 30 años. El licenciado abrió un archivo grueso y sacó varios documentos. Don Fernando contrató investigadores privados para seguir su vida durante las últimas 3 décadas, señorita Vázquez. Sabe sobre su trabajo como profesora, sobre su reclusión después del accidente, sobre la restauración de su casa y... Sus ojos se posaron en mí, sobre su relación reciente con el señor Mendoza. Elena y yo nos miramos con alarma creciente. ¿Por qué haría eso? Porque don Fernando creía que usted era responsable de la muerte de su hijo, y creía que merecía ser castigada por ello. Las palabras del licenciado cayeron sobre nosotros como bombas. Elena comenzó a temblar visiblemente. La herencia viene con condiciones muy específicas, continuó el licenciado, sacando un documento oficial. Si la acepta, debe renunciar a cualquier reclamo futuro contra la familia Herrera. Debe mudarse de México por un periodo mínimo de 10 años. Y debe terminar cualquier relación romántica actual que pueda tener. La habitación se llenó de un silencio absoluto. Finalmente, Elena encontró su voz. ¿Y si no acepto la herencia? El licenciado sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Entonces se activará la segunda parte del plan de don Fernando. Verá, él también dejó fondos sustanciales para otras actividades. Investigaciones sobre el accidente que mató a su nieto. Investigaciones que podrían sugerir que no fue realmente un accidente. Elena se levantó bruscamente de su silla. ¿Me está amenazando? No estoy amenazando nada, señorita Vázquez. Estoy simplemente presentando las opciones que don Fernando especificó en su testamento. Acepta la herencia y las condiciones que vienen con ella, y puede vivir cómodamente lejos de aquí. O rechaza la herencia y enfrenta la posibilidad de una investigación criminal que podría revelar
interpretaciones alternativas de los eventos de esa noche. Me di cuenta en ese momento de que habíamos caminado directamente hacia una trampa que había estado siendo preparada durante décadas. Don Fernando había usado su muerte como una manera de continuar su venganza contra Elena desde la tumba. Necesitamos tiempo para pensar, dije levantándome también. Por supuesto, respondió el licenciado. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir. Después de eso, los términos de la herencia expirarán y, bueno, se activarán automáticamente. Las provisiones alternativas del testamento. Salimos de esa oficina sintiéndonos como si hubiéramos sido golpeados por un huracán. Elena no habló durante todo el camino de regreso al hotel. Solo cuando estuvimos solos en nuestra habitación finalmente se rompió. 30 años, murmuró, sentándose pesadamente en la cama. Durante 30 años, ese hombre estuvo planeando esta venganza. Me senté a su lado, tomando sus manos que temblaban incontrolablemente. Elena, no vamos a dejar que nos separen. Encontraremos una manera de luchar contra esto. Pero Elena me miró con ojos llenos de desesperanza. ¿No lo entiendes, Gabriel? No importa lo que elijamos. Él gana. Si acepto la herencia, pierdo mi vida aquí. Pierdo mi casa. Te pierdo a ti. Si no la acepto, enfrento una investigación criminal que podría destruir mi reputación y posiblemente enviarme a la cárcel. Elena, y lo peor de todo, continuó, lágrimas corriendo por sus mejillas, es que parte de mí se pregunta si tal vez él tiene razón. Tal vez soy responsable de la muerte de Andrés y Diego. Tal vez merezco ser castigada. No, dije firmemente, tomando su rostro entre mis manos. No voy a dejar que pienses eso. Fuiste una víctima en todo esto, Elena. Una víctima de un sistema familiar tóxico que prefirió destruir a sus propios hijos antes que aceptar el amor auténtico. Elena me miró a los ojos, y pude ver la batalla que se libraba en su interior entre el amor que sentía por mí y el miedo de que amándome, me condenaría al mismo destino que había encontrado Andrés. Gabriel, susurró, mi instinto me dice que si elijo quedarte, algo terrible va a pasarte. No puedo vivir con esa posibilidad. En ese momento me di cuenta de que no estábamos solo enfrentando la venganza de un hombre muerto, sino también los demonios internos de Elena que habían sido alimentados por décadas de culpa y autorrecriminación. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Pasamos las horas hasta el amanecer explorando cada opción posible, cada estrategia que podríamos usar para luchar contra el plan de don Fernando. Pero cada camino que considerábamos parecía llevar al mismo resultado, la separación. Cuando salió el sol, Elena se había vuelto extrañamente calmada. Gabriel, me dijo, creo que tengo que aceptar la herencia. ¿Qué? No. Elena, no vamos a dejar que nos separen. Si no la acepto, la investigación criminal no solo me afectará a mí, también te afectará a ti. Serás visto como cómplice o, en el mejor de los casos, como una víctima de mis manipulaciones. Tu carrera, tu futuro, todo será destruido. No me importa mi carrera. No me importa nada excepto tú. Elena sonrió tristemente. Pero a mí sí me importa tu futuro. Te amo demasiado para permitir que tu vida sea destruida por mi pasado. Me di cuenta en ese momento de que Elena había tomado su decisión y que nada de lo que dijera la haría cambiar de opinión. Había decidido sacrificar su felicidad para proteger la mía, exactamente como había tratado de proteger a Diego tantos años atrás. Hay algo más, dijo Elena suavemente. Algo que no te he dicho sobre mis instintos. ¿Qué? A veces, los sacrificios que hacemos por amor crean ondas en el universo. Ondas que eventualmente regresan a nosotros de maneras que no podemos predecir. Elena me tomó las manos. Tengo la sensación de que si hago este sacrificio ahora, si te libero para que puedas tener la vida que mereces, el universo encontrará una manera de regresarte a mí cuando sea el momento correcto. Elena, Elena, ¿eso es una fantasía? ¿Una esperanza desesperada? Elena negó con la cabeza. Tal vez. Pero Gabriel, es lo único que me va a permitir hacer lo que tengo que hacer. A las 11 de la mañana, regresamos a la oficina del licenciado Morales. Elena había vestido de negro, como si fuera a un funeral. En muchos sentidos lo era.
Acepto los términos de la herencia, anunció Elena con una voz clara y firme. El licenciado sonrió con satisfacción. Excelente. Los papeles están listos para su firma. Mientras Elena firmaba documento tras documento, me sentí como si estuviera viendo su entierro en vida. Con cada firma, se alejaba más de mí, de la vida que habíamos comenzado a construir juntos. Hay un último detalle, dijo el licenciado cuando Elena terminó de firmar. Don Fernando especificó que debe salir de México dentro de los próximos 30 días. Ya hemos hecho arreglos para que pueda establecerse en cualquier país que elija. ¿Tiene alguna preferencia? Elena me miró una última vez antes de responder. España, dijo. Quiero ir a España. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue el más doloroso de mi vida. Elena y yo hablamos muy poco, ambos procesando la realidad de que nuestro tiempo juntos se estaba acabando. Cuando llegamos a su casa esa tarde, todo se veía diferente. Ya no era nuestro refugio, era un lugar que Elena tendría que abandonar pronto. Esa noche, Elena me cocinó una última cena. Chiles en nogada, como la primera vez que cenamos juntos. Pero esta vez, las lágrimas que caían en la comida no eran de felicidad, sino de despedida. Gabriel, me dijo después de la cena, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Diego. Me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. La capacidad de amar sin miedo. Elena, no hables como si esto fuera el final. Encontraremos una manera... No, me interrumpió suavemente. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Ambos sabemos que este es el final de nuestro tiempo juntos. Pasamos esa última noche abrazados en el sofá, sin dormir, memorizando cada momento, cada respiración, cada latido del corazón del otro. Cuando amaneció, ambos sabíamos que había llegado el momento de decir adiós. Elena me acompañó hasta la puerta. En el umbral, me volví para mirarla una última vez. Te voy a esperar, le dije. No sé cuánto tiempo tome, pero te voy a esperar. Elena sonrió a través de sus lágrimas. No me esperes, Gabriel. Vive tu vida. Enamórate de nuevo. Sé feliz. Esa es la única manera en que este sacrificio tendrá sentido. Pero mientras me alejaba de esa casa, supe que no podría hacer lo que me pedía. Elena había entrado en mi vida como una revelación, y salir de ella sería como aprender a vivir sin respirar. Los siguientes 3 años fueron los más oscuros de mi vida. Traté de seguir el consejo de Elena, traté de seguir adelante, pero cada mujer que conocía palidecía en comparación con ella. Cada proyecto arquitectónico me recordaba las tardes que habíamos pasado restaurando su casa juntos. Cada atardecer me recordaba las conversaciones en su jardín. Supe por Roberto, quien se había vuelto un visitante inesperado después de que Elena se fuera, que ella se había establecido en Sevilla y había regresado a enseñar literatura. Está bien, me decía durante sus visitas ocasionales. Pero no es la misma. Es como si una parte de ella se hubiera quedado aquí contigo. Fue durante el 3er año después de su partida que recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. ¿Gabriel Mendoza? La voz era de una mujer mayor, con acento español. Sí, soy yo. Mi nombre es Carmen Ruiz. Soy la propietaria de una galería de arte en Sevilla. Elena Vázquez me ha hablado mucho de usted. Mi corazón se detuvo. ¿Elena? ¿Está bien? Bueno, es complicado. Señor Mendoza, Elena ha estado trabajando en algo durante los últimos 3 años. Un proyecto que dice que solo puede completar con su ayuda. ¿Qué tipo de proyecto? Ha estado escribiendo un libro, una memoria sobre el amor, la pérdida y la redención. Pero dice que no puede terminar la historia sin saber cómo termina realmente. No entendía completamente lo que quería decir, pero no me importaba. ¿Dónde está? ¿Puedo hablar con ella? Ese es el problema, señor Mendoza. Elena está enferma. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Qué tipo de enferma? Cáncer. Comenzó hace 6 meses. Los médicos... La voz de Carmen se quebró. Los médicos dicen que tal vez le queden unos meses. El mundo se detuvo a mi alrededor. Elena estaba muriendo y yo había estado aquí, esperando como un tonto por una señal que nunca llegó. ¿Señor Mendoza está ahí? Sí, logré decir. Estaré en el próximo vuelo a Sevilla.
24 horas después estaba parado, frente a un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz en Sevilla. Carmen, una mujer de 60 años con ojos bondadosos, me abrió la puerta. «Está en el jardín», me dijo. Ha estado esperándolo, aunque nunca admitió que lo había llamado. Caminé a través del apartamento, que estaba lleno de libros y manuscritos, hasta llegar a un pequeño patio trasero. Allí, sentada en un banco bajo un naranjo, estaba Elena. Había cambiado. Estaba más delgada, su cabello completamente blanco, ahora, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron con la misma calidez que recordaba. «Hola, Gabriel», dijo suavemente. «Elena». No sabía qué más decir. 3 años de palabras no dichas se agolpaban en mi garganta. «Ven, siéntate conmigo». Palmeó el espacio a su lado en el banco. Me senté, manteniendo una pequeña distancia, inseguro de si tenía derecho a estar más cerca. «Carmen no debería haberte llamado», dijo Elena, pero no había molestia en su voz, solo resignación. «Me alegro de que lo hiciera. Elena, ¿por qué no me dijiste que estabas enferma?» Elena sonrió tristemente. «Porque sabía que vendrías corriendo, y no quería que me vieras así. No quería que tus últimos recuerdos de mí fueran de una mujer muriendo». «Elena». Tomé sus manos, notando lo frágiles que se sentían. «¿Qué dijeron los médicos?» 3 meses, tal vez 4, si tengo suerte». Elena habló con una calma que me rompió el corazón. «Pero Gabriel, no vine aquí para morir. Vine aquí para terminar algo que comenzamos hace 3 años. ¿El libro?» Elena asintió. «He estado escribiendo nuestra historia. Todo, desde el primer día que llegaste a restaurar mi casa hasta el día que me fui. Pero no puedo escribir el final porque no sé cuál es». «¿Qué quieres decir?» Elena se volvió hacia mí completamente. «¿Todavía me amas, Gabriel? Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado, ¿todavía hay algo en tu corazón para mí?» La pregunta me tomó desprevenido por su simplicidad directa. Después de 3 años de dolor, de soledad, de noches sin dormir pensando en ella, la respuesta era la cosa más fácil del mundo. «Te he amado cada día durante estos 3 años», le dije. «Te amaré cada día hasta que tome mi último aliento». Elena cerró los ojos, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces el final de nuestra historia no es una separación, es una reunión. Elena». «Gabriel, sé que es injusto pedirte esto. Sé que no es justo enamorarte de alguien que está muriendo. Pero...» Abrió los ojos y me miró con una intensidad que me recordó a la primera vez que nos conocimos. «¿Te quedarías conmigo para estos últimos meses? ¿Me ayudarías a terminar nuestra historia?» No necesité pensarlo. «Elena, me quedaría contigo para siempre si pudiera». Esa fue la noche en que finalmente entendí lo que Elena había querido decir años atrás sobre los sacrificios que crean ondas en el universo. Su sacrificio al aceptar la herencia y alejarse de mí no había sido el final de nuestra historia. Había sido lo que nos había llevado a este momento, donde podríamos tener un amor completamente honesto, sin secretos, sin miedo sobre el futuro. Durante los siguientes 4 meses, Elena y yo vivimos una vida completa en tiempo condensado. Terminamos su libro juntos, exploramos las calles de Sevilla tomados de la mano. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre todo lo que habíamos aprendido sobre el amor y la pérdida. Elena me mostró que el amor a los 59 años, incluso cuando estás muriendo, puede ser más profundo y más hermoso que cualquier amor juvenil. Me enseñó que cada momento es precioso cuando sabes que son limitados, que cada conversación es sagrada cuando podrían ser las últimas. ¿Te arrepientes?, me preguntó una noche mientras estábamos acostados en la cama, escuchando los sonidos de Sevilla filtrándose por la ventana abierta. ¿De qué? De haberte enamorado de mí, de todas las complicaciones que traje a tu vida. La miré, memorizando cada línea de su rostro en la luz tenue de la lámpara de noche. Elena, enamorarme de ti fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Incluso sabiendo cómo termina, lo haría todo de nuevo. Elena sonrió, y en esa sonrisa vi no solo amor, sino gratitud y paz.
Entonces hemos tenido una vida hermosa juntos, ¿verdad? Corta, complicada, pero hermosa. La más hermosa. Susurré, besando su frente. Elena murió una mañana de primavera, en sus brazos, mientras le leía los últimos párrafos del libro que habíamos terminado juntos. Sus últimas palabras fueron: gracias por amarme como si fuera digna de ser amada. El funeral fue pequeño e íntimo. Carmen estaba allí, algunos de los estudiantes de Elena de la universidad donde había enseñado en Sevilla, y sorprendentemente, Roberto, que había volado desde Houston. Nunca la vi tan feliz como durante estos últimos meses contigo, dijo Roberto después del servicio. Creo que finalmente entendió que el amor no es una maldición para nuestra familia. Es una bendición, incluso cuando duele. 3 días después del funeral, mientras empacaba las pocas pertenencias de Elena, encontré una carta dirigida a mí en su escritorio. La letra era de Bill, claramente escrita durante sus últimas semanas. Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que nuestra historia terrena ha llegado a su fin. Pero quiero que sepas que no considero esto un final, sino una transformación. Me has enseñado que el amor verdadero no muere con el cuerpo. Vive en los recuerdos, en las lecciones aprendidas, en la manera en que cambiamos a las personas que tocamos. Tú me cambiaste, Gabriel. Me diste el coraje de amar de nuevo después de décadas de miedo. Me diste la fuerza de creer que merecía ser feliz. Me diste el regalo más precioso de todos, la oportunidad de ser completamente conocida y completamente amada. Ahora es tu turno de ser completamente feliz. Sé que piensas que nunca amarás a nadie como me amaste a mí, y tal vez tengas razón. Pero eso no significa que no puedas amar de nuevo, de manera diferente pero igualmente hermosa. El amor que compartimos siempre será nuestro. Pero tu corazón es lo suficientemente grande para contener más amor, y mereces encontrarlo. En el libro que terminamos juntos, escribiste sobre cómo el amor a veces requiere dejar ir. Es hora de que me dejes ir, mi amor. No para olvidarme, sino para honrarme viviendo la vida plena y feliz que quiero para ti. Y Gabriel, si alguna vez dudas de si nuestro amor valió la pena todo el dolor, recuerda esto. El dolor es temporal, pero el amor es eterno. El dolor se desvanece, pero el amor se queda, transformándose en gratitud, en sabiduría, en la capacidad de amar aún más profundamente. Gracias por los años más hermosos de mi vida. Con todo mi amor, para siempre, Elena P.S. Hay algo más en el cajón inferior de mi escritorio. Algo que quiero que tengas. Con manos temblorosas, abrí el cajón inferior y encontré una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, claramente antiguo, con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Era el anillo que Elena siempre había llevado en su mano derecha, el que había pertenecido a su abuela Isabela. Junto al anillo había una nota, más pequeña. Este anillo ha pasado de madre a hija en mi familia durante 5 generaciones. Cada mujer que lo ha usado ha conocido un gran amor y una gran pérdida. Pero también ha conocido la fuerza que viene de sobrevivir a ambos. Cuando encuentres a la mujer que esté destinada a ser tu esposa, dale este anillo. Y cuéntale nuestra historia. Cuéntale que el amor verdadero es posible, incluso después de la pérdida, incluso después del dolor. Regresé a México una semana después, llevando conmigo el manuscrito terminado de nuestro libro, el anillo de Elena, y un corazón lleno de gratitud en lugar de amargura. Han pasado 5 años desde la muerte de Elena. El libro que escribimos juntos fue publicado y se convirtió en un bestseller inesperado. Miles de personas han escrito para decir que nuestra historia les dio esperanza sobre el amor después de los 50, sobre las segundas oportunidades, sobre la posibilidad de encontrar belleza, incluso en las circunstancias más dolorosas. Hace 6 meses conocí a María, una viuda de 48 años que vino a una de mis conferencias sobre el libro. Ella había perdido a su esposo por cáncer 3 años atrás, y había pensado que su vida amorosa había terminado. No es Elena. Nadie podría serlo. Pero María es hermosa a su manera, con su propia historia de fortaleza y supervivencia, su propia capacidad de amor profundo.
Anoche, bajo las estrellas en el jardín de la casa que Elena y yo restauramos juntos, le pedí a María que se casara conmigo. Le di el anillo de esmeraldas de Elena y le conté nuestra historia completa. ¿No te duele?, me preguntó María después de escuchar todo. ¿No te duele amarme sabiendo que amaste tanto a Elena? Al principio pensé que sí, le respondí, honestamente. Pero Elena me enseñó que el corazón no es como un vaso que se vacía cuando se vierte. Es como un manantial que se hace más profundo cada vez que se usa. María se puso el anillo, y en ese momento sentí la presencia de Elena, como una bendición sobre nosotros. Mientras escribo estas palabras finales de nuestra historia, sentado en el mismo escritorio donde Elena una vez escribió poemas sobre la pérdida y la esperanza, me doy cuenta de que ella tenía razón sobre todo. El amor verdadero no muere. Se transforma, se multiplica, se convierte en la base sobre la cual construimos nuevos amores, nuevas esperanzas, nuevas historias. Elena tenía 56 años cuando guardaba un secreto que me hizo perder el control. Pero ese secreto no era solo sobre el dolor y la pérdida. Era sobre la capacidad infinita del corazón humano para amar, para sanear, para comenzar de nuevo. Y esa, descubrí, es la lección más hermosa de todas, que nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para ser amado, y nunca es demasiado tarde para creer en los finales felices, incluso cuando vienen de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La casa donde Elena y yo nos enamoramos ahora será el hogar donde María y yo construiremos nuestro futuro. Las habitaciones que una vez fueron testigos de nuestro amor imposible, ahora serán testigos de nuestro amor posible. Y a veces, en las tardes cuando el sol se filtra a través de las hojas del limonero en el jardín, juro que puedo escuchar la risa de Elena en el viento, recordándome que el mejor homenaje al amor perdido es la valentía de amar de nuevo. Esta es nuestra historia, la historia de Elena, de Gabriel, y de la prueba de que el amor verdadero trasciende la edad, el tiempo e incluso la muerte misma. Y si hay algo que quiero que sepan todos los que lean esto, es esto. Nunca es demasiado tarde para tu segunda oportunidad de amor. Nunca es demasiado tarde para tu final feliz. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para creer en la magia que puede suceder cuando dos corazones se encuentran en el momento exacto que el universo había planeado. Fin. A los 56 años, ella tenía un secreto que me hizo perder el control. Mi nombre es Gabriel Mendoza, y a los 27 años creía conocer el mundo. Trabajaba como arquitecto junior en una prestigiosa firma de la Ciudad de México, vivía en un departamento moderno en La Condesa, y tenía una vida que muchos considerarían exitosa. Pero la vida tiene una manera peculiar de desafiarnos cuando menos lo esperamos. Todo cambió una tarde de octubre, cuando me enviaron a supervisar la restauración de una mansión colonial en San Ángel. La propietaria era Elena Vázquez, una mujer de 56 años que había heredado la casa de su abuela. Cuando la vi por primera vez, caminando entre los jardines llenos de bugambilias, algo en mi interior se despertó de manera inexplicable. Elena no era convencionalmente hermosa según los estándares juveniles de mi generación. Tenía el cabello plateado recogido en un elegante chongo, arrugas finas que enmarcaban sus ojos color miel, y una presencia que irradiaba una confianza serena que yo nunca había experimentado en mujeres de mi edad. Vestía un vestido de lino color crema que acentuaba su figura madura, con una elegancia natural. «Señor Mendoza, supongo», me dijo extendiendo una mano de dedos largos y uñas perfectamente cuidadas. Su voz tenía un timbre profundo, casi musical. Espero que pueda devolverle a esta casa su antigua gloria. Mientras recorrimos la propiedad, Elena me contó historias de su infancia en esos mismos pasillos. Sus ojos se iluminaban al hablar del jardín secreto donde su abuela le enseñó a leer, de las fiestas familiares en el gran salón, de los secretos que guardaban esas paredes centenarias. Había algo en su manera de narrar que me hipnotizaba, como si cada palabra fuera elegida cuidadosamente para pintar un cuadro en mi mente. Esta casa ha sido testigo de muchas historias de amor, me dijo, acariciando el barandal de hierro forjado de la escalera principal. Algunas prohibidas, otras imposibles, pero todas reales y apasionadas.
Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Comencé a pasar más tiempo del necesario en la casa, inventando excusas técnicas para prolongar las visitas. Elena siempre me recibía con té de jazmín y galletas caseras, y nuestras conversaciones se extendían mucho más allá de los asuntos arquitectónicos. Un día, mientras revisaba los planos originales de la casa en su estudio, encontré una fotografía antigua entre los documentos. Era de una mujer joven que se parecía increíblemente a Elena, pero vestía ropas de los años 40. «Es mi abuela, Isabela», me explicó Elena, tomando la fotografía con cuidado. «Dicen que me parezco mucho a ella. Ella también tuvo su historia de amor prohibido. La manera en que pronunció esas palabras, la mirada nostálgica en sus ojos, me hizo comprender que Elena guardaba secretos profundos. Y por primera vez en mi vida, sentí un deseo ardiente de descubrir no solo los misterios de esa casa, sino los de la mujer que la habitaba. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no pensaba en Elena como una simple cliente. La imagen de sus manos acariciando esa fotografía, la melancolía en su sonrisa, la sabiduría en su mirada. Todo se había grabado en mi corazón de una manera que no podía explicar ni controlar. Durante las siguientes semanas, mis visitas a la casa de Elena se volvieron el punto culminante de mis días. Llegaba temprano por las mañanas, antes de que ella despertara, solo para escuchar sus pasos en el piso superior mientras preparaba el café. El aroma a canela y vainilla que siempre la acompañaba se había vuelto mi fragancia favorita en el mundo. Elena tenía rutinas que me fascinaban. Cada mañana, después del desayuno, salía al jardín con un libro y una taza de café. Se sentaba en un banco de piedra bajo el limonero y leía durante exactamente 1 hora. Yo fingía revisar las estructuras del patio, pero en realidad observaba cómo el sol matutino acariciaba su rostro, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando algo en su lectura la intrigaba, cómo sonreía ante un pasaje que la conmovía. «¿Qué lee, señora Vázquez?», le pregunté un día, armándome de valor. «Elena, por favor, ya hemos pasado suficiente tiempo juntos para formalidades», respondió, marcando la página con un separador de plata. «Leo poesía. Neruda principalmente. ¿Conoce su obra?». Mentí. Le dije que sí, aunque mi conocimiento se limitaba a algunos versos que recordaba vagamente de la universidad. Esa tarde compré 3 libros de Neruda y me quedé despierto hasta las 3 de la mañana leyendo, tratando de entender qué encontraba Elena en esas páginas que la hacía suspirar de esa manera tan particular. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos relatos que tocan el corazón y despiertan emociones profundas. Fue durante mi 3ª semana trabajando en la casa cuando Elena me invitó a cenar. «Es lo menos que puedo hacer», dijo, después de todo el cuidado que ha puesto en restaurar mi hogar. Esa cena cambió todo. Elena había preparado chiles en nogada, mi platillo favorito, aunque nunca se lo había mencionado. «Una intuición», explicó con una sonrisa misteriosa. Cenamos a la luz de las velas en el comedor principal, rodeados por los retratos de generaciones de la familia Vázquez. Mientras Elena me contaba la historia de cada retrato, me di cuenta de que había una ausencia notable. No había fotografías de ningún esposo, ningún compañero de vida. Cuando le pregunté discretamente sobre su familia, sus ojos se nublaron por un momento. «He vivido sola la mayor parte de mi vida adulta», me confesó, jugando con el anillo de esmeraldas que siempre llevaba en su mano derecha. «Después de ciertos eventos cuando era joven, decidí que la soledad era más segura que el amor. ¿Y ahora?», me escuché preguntar, aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea invisible. Elena me miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. En esa mirada había décadas de historias no contadas, de pasiones reprimidas, de secretos guardados en lo más profundo de su corazón. «Ahora tengo 56 años, Gabriel», susurró, pronunciando mi nombre como si fuera una oración. «Y por primera vez en décadas, siento que tal vez hay razones para reconsiderar esa decisión». El aire entre nosotros se espesó. Pude escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, sentir la electricidad que emanaba de su presencia. Me incliné ligeramente hacia adelante, y ella no se apartó. «Elena», murmuré, y en esa palabra puse todos los sentimientos que había
estado guardando durante semanas. Pero justo en ese momento, como si el universo quisiera protegernos de nosotros mismos, el teléfono sonó. Elena se disculpó y contestó, su expresión cambiando gradualmente de la calidez que habíamos compartido a algo parecido al pánico. Sí, entiendo, dijo al teléfono, su voz temblando ligeramente. Sí, estaré ahí mañana. Cuando colgó, la mujer segura y elegante que conocía había sido reemplazada por alguien vulnerable, casi temerosa. Gabriel, creo que deberías irte, me dijo, evitando mi mirada. Y tal vez deberíamos mantener nuestra relación estrictamente profesional de ahora en adelante. Salí de esa casa esa noche completamente confundido, y por primera vez en mi vida, perdidamente enamorado de una mujer que acababa de construir un muro entre nosotros cuando estábamos más cerca que nunca. La llamada telefónica había cambiado todo. Durante los siguientes días, Elena se volvió distante, casi fría. Nuestras conversaciones se limitaron a los aspectos técnicos de la restauración, y ella encontraba excusas para no estar presente cuando yo trabajaba en la casa. Pero yo no podía simplemente olvidar lo que había sentido esa noche. La manera en que sus ojos se habían suavizado cuando pronuncié su nombre. El temblor casi imperceptible en su voz cuando habló de reconsiderar su soledad. La electricidad palpable que había existido entre nosotros. Todo eso no podía haber sido producto de mi imaginación. Decidí que necesitaba entender qué había cambiado tan drásticamente. Comencé a llegar más temprano a la casa, esperando sorprenderla en uno de sus momentos no vigilados. Fue así, como una mañana, la vi salir de la casa vestida completamente de negro, con lentes oscuros, dirigiéndose hacia un taxi que la esperaba. Sin pensarlo dos veces, la seguí. El taxi la llevó al Panteón Civil de Dolores. Elena caminó directamente hacia una sección específica del cementerio, como si hubiera hecho ese recorrido miles de veces. Se detuvo frente a una tumba de mármol negro con una inscripción que no pude leer desde la distancia. Pero lo que sí pude ver claramente fue cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Permaneció allí durante casi una hora, a veces hablando en voz baja hacia la lápida, otras veces simplemente permaneciendo en silencio. Cuando finalmente se marchó, dejó sobre la tumba un ramo de gardenias blancas. ¿Tienes secretos que te han marcado la vida? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros que han vivido situaciones similares. Esa tarde, cuando llegué a la casa para continuar con el trabajo, encontré a Elena en el jardín. Pero era como si hubiera envejecido años, en una sola mañana. Llevaba el mismo vestido negro de la mañana, pero ahora se veía arrugado, y su maquillaje mostraba rastros de lágrimas. Elena, me acerqué cautelosamente. ¿Está todo bien? Me miró con ojos enrojecidos, y por un momento pensé que me pediría que me fuera. Pero en lugar de eso, algo se rompió en su expresión cuidadosamente controlada. Hoy hace 29 años, murmuró, su voz apenas audible. ¿29 años de qué? Elena se sentó pesadamente en el banco bajo el limonero, el mismo donde la había visto leer tantas mañanas. Parecía estar luchando una batalla interna, debatiendo consigo misma si debía o no continuar. Mi hijo hubiera cumplido 30 años, hoy, finalmente confesó. Y esas palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque silencioso. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para que sintiera mi presencia. No sabía que tenía un hijo. Porque no hablo de él. Nunca hablo de él. Elena tomó aire profundamente, como si se preparara para bucear en aguas profundas. Se llamaba Diego. Era el amor de mi vida antes de que supiera lo que eso significaba realmente. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Yo sabía que estaba a punto de cruzar un umbral en nuestra relación, de entrar en territorio sagrado de su corazón que probablemente nunca había compartido con nadie. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Elena cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación que no había visto antes. Accidente automovilístico, tenía 1 año. Yo estaba manejando. Su voz se quebró completamente en esas últimas palabras. De repente, todo comenzó a tener sentido. Su soledad autoimpuesta,
la manera en que se alejaba cada vez que nos acercábamos demasiado, el pánico en sus ojos cuando el teléfono sonó esa noche durante la cena. Elena. No, me interrumpió, levantando una mano. No digas que no fue mi culpa. No digas que los accidentes pasan. He escuchado todas esas palabras durante décadas, y ninguna de ellas devuelve a mi hijo. Me di cuenta en ese momento de que Elena no solo estaba compartiendo su dolor conmigo, me estaba confiando la razón por la cual había construido muros tan altos alrededor de su corazón. Me estaba dando la llave para entender por qué una mujer tan extraordinaria había elegido la soledad durante tantos años. Y también me estaba advirtiendo, en su manera gentil pero firme, que acercarme a ella significaba entrar en un mundo donde el amor y la pérdida estaban inextricablemente entrelazados. Pero mientras la observaba, con el sol de la tarde filtrándose, a través de las hojas del limonero creando patrones de luz y sombra en su rostro surcado por lágrimas, supe que no había vuelta atrás para mí. Había cruzado el umbral, había entrado en su mundo, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier fantasma que habitara en él. Después de esa confesión en el jardín, nuestra relación entró en una nueva fase. Elena ya no mantenía las barreras profesionales tan rígidamente, pero tampoco regresamos a la intimidad emocional de aquella cena interrumpida. Era como si hubiera decidido que podía confiar en mí con su dolor, pero no necesariamente con su corazón. Los días adquirieron un ritmo diferente. Yo llegaba por las mañanas, y Elena me recibía con café y pan dulce. Hablábamos de la restauración, pero ahora también conversábamos sobre libros, música, recuerdos de la infancia. Ella me contó sobre su carrera como profesora de literatura en la UNAM, sobre los estudiantes que la habían marcado, sobre los libros que habían cambiado su perspectiva de la vida. Después del accidente, me explicó una mañana mientras observaba cómo yo restauraba los azulejos Talavera del baño principal. No pude regresar a enseñar durante 2 años. Las palabras se habían vuelto enemigas. No podía hablar de amor, de esperanza, de futuros brillantes, cuando mi propio futuro se había desintegrado. ¿Cómo regresó? Elena sonrió tristemente. Una estudiante me escribió una carta. Decía que mi clase sobre Sor Juana había cambiado su vida, que por primera vez había entendido que una mujer podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Me di cuenta de que tal vez mi dolor podía servir para algo. Mientras Elena me abría ventanas a su pasado, yo comencé a compartir fragmentos de mi propia vida. Le hablé de mi familia en Puebla, de mi padre que había querido que fuera ingeniero como él, de mi sueño de algún día diseñar casas que contaran historias como la suya. Las casas guardan secretos, me dijo un día, acariciando la pared del estudio donde encontramos la fotografía de su abuela. Pero también pueden ayudar a sanar heridas, si las tratamos con suficiente amor. Era durante esas conversaciones que comencé a notar pequeños cambios en Elena. La manera en que su sonrisa duraba un poco más cuando yo hacía un comentario gracioso. Cómo sus dedos se demoraban cuando me pasaba las herramientas. La forma en que sus ojos me seguían cuando me movía por la casa, pensando que yo no me daba cuenta. Pero también noté otras cosas. Los días 29 de cada mes, Elena se volvía silenciosa y distante. Salía temprano de la casa y regresaba al anochecer con ojos hinchados. En esos días, yo trabajaba en silencio, respetando su dolor, pero deseando desesperadamente poder hacer algo para aliviarlo. Una tarde, mientras organizaba los documentos de la restauración en el estudio, encontré algo que me paralizó. Una caja de zapatos llena de fotografías de un bebé. Diego. Elena había conservado cada momento de la corta vida de su hijo. Sus primeros meses, sus primeros intentos de gatear. Una fotografía particularmente conmovedora, donde el pequeño Diego reía mientras Elena le hacía muecas. En esa última fotografía, Elena se veía completamente diferente. Tenía 27 años, exactamente mi edad actual, y su rostro irradiaba una felicidad pura que contrastaba dolorosamente con la mujer melancólica que conocía ahora. No deberías estar viendo eso. Me di la vuelta bruscamente. Elena estaba en la puerta del estudio, pero no parecía molesta, solo resignada. Elena, Es extraño, me interrumpió, entrando en la habitación y tomando la fotografía, donde reía con Diego. Evité mirar estas fotos durante años, pero últimamente
Últimamente me descubro observándolas y recordando no solo el dolor, sino también la alegría. Se sentó en el sillón de cuero junto al escritorio, la fotografía aún en sus manos. Tenía 27 años cuando nació Diego, murmuró. La misma edad que tienes tú ahora. Pensaba que tenía toda la vida por delante, que el amor era eterno, que nada malo podía tocarme mientras fuera tan feliz. La implicación de sus palabras me golpeó como un rayo. Elena no solo estaba compartiendo su historia conmigo, me estaba viendo a través del prisma de su propio pasado. Yo representaba no solo quién era yo en el presente, sino quién había sido ella antes de que la tragedia la cambiara para siempre. ¿Quién era el padre de Diego?, pregunté suavemente, aunque una parte de mí temía la respuesta. Elena guardó la fotografía cuidadosamente en la caja, como si fuera algo infinitamente frágil. Alguien que también tenía 27 años, susurró. Alguien que me amaba como si yo fuera su religión, y a quien yo amé como si él fuera mi destino. Alguien que murió conmigo en ese accidente, aunque su corazón siguiera latiendo durante 5 años más. La restauración de la casa estaba llegando a su etapa final cuando ocurrió algo que cambió todo nuevamente. Una mañana, mientras Elena y yo desayunábamos en la terraza discutiendo los últimos detalles de la decoración, sonó el timbre de la casa. Elena frunció el ceño. No espero a nadie, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta principal. Desde 1900, donde estaba sentado, pude escuchar voces en el vestíbulo, pero no podía distinguir las palabras. El tono, sin embargo, era inconfundible. Elena sonaba sorprendida, casi alarmada. Cuando regresó a la terraza, estaba acompañada por un hombre de aproximadamente 60 años, alto, canoso, vestido con un traje elegante pero informal. Sus ojos eran del mismo color miel que los de Elena, y había algo en su postura que me recordó inmediatamente a ella. Gabriel, dijo Elena con una tensión visible en su voz. Te presento a mi hermano, Roberto. Roberto me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El famoso arquitecto, dijo. Elena no ha hablado de otra cosa en las últimas semanas. Había algo en su tono que me puso inmediatamente en guardia. Elena había mencionado casualmente que tenía un hermano mayor, pero nunca había profundizado en los detalles de su relación. Roberto vive en Houston, explicó Elena, claramente incómoda. No lo había visto en... ¿Cuánto tiempo, Roberto? 3 años, respondió él, sin quitar los ojos de mí. Desde el funeral de mamá. Pero ahora tengo algunas semanas libres y pensé que era hora de visitar a mi hermana menor. Durante el desayuno, Roberto se las arregló para dirigir sutilmente la conversación hacia temas que claramente incomodaban a Elena. Habló sobre la casa familiar en Guadalajara que habían vendido después de la muerte de sus padres, sobre viejos amigos que preguntaban por Elena, sobre lo mucho que había cambiado México desde que él se había mudado a Estados Unidos. ¿Y tú, Gabriel?, me preguntó de repente. ¿Tienes familia? Mis padres viven en Puebla, respondí. Tengo una hermana menor que estudia medicina. Ah, qué bueno. La familia es lo más importante, ¿no crees? Especialmente cuando uno ha experimentado pérdidas. Sus ojos se clavaron en Elena cuando dijo esto. Elena se tensó visiblemente. Roberto, es natural, continuó él, ignorando la advertencia en la voz de su hermana. Después de tragedias como la que vivió Elena, uno busca conexiones, nuevos comienzos, aunque a veces esas conexiones pueden ser complicadas. El aire en la terraza se volvió espeso. Me di cuenta de que Roberto no estaba aquí por casualidad, y definitivamente no era una visita familiar inocente. Disculpen, dije, levantándome. Creo que debería revisar el trabajo en el segundo piso. No, quédate, dijo Elena rápidamente, pero Roberto levantó una mano. Deja que trabaje, Elena. Estoy seguro de que tienes mucho que contarme. Mientras me alejaba, pude escuchar el comienzo de una conversación intensa en voz baja. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, el tono de Roberto era claramente confrontacional, mientras que Elena sonaba defensiva. Trabajé en el piso superior durante más de 1 hora, pero la conversación abajo continuaba. Finalmente, escuché pasos en la escalera y la voz de Roberto llamándome. Gabriel, ¿podrías bajar un momento? Me gustaría conocer mejor el trabajo. ¿Qué has estado haciendo?
Cuando bajé, encontré a Elena sentada en el sofá del salón, con los ojos rojos y las manos entrelazadas en su regazo. Roberto estaba de pie junto a la ventana, con una expresión que mezclaba satisfacción y preocupación. Elena me ha estado contando sobre los avances de la restauración, dijo Roberto eligiendo sus palabras cuidadosamente. Parece que has hecho un trabajo muy personal. He tratado de respetar la historia de la casa, respondí, sintiendo que había una conversación paralela ocurriendo de la cual yo no estaba completamente consciente. Claro, la historia, eso es muy importante. Roberto se acercó a mí, y pude ver en sus ojos la misma intensidad que a veces brillaba en los de Elena, pero dirigida hacia mí como un rayo láser. Pero a veces, cuando trabajamos tan íntimamente con el pasado de alguien, podemos malinterpretar las señales. Elena se levantó bruscamente. Roberto, ya basta. No, Elena. Alguien tiene que decirlo. Se volvió hacia mí completamente. Gabriel, eres un joven muy talentoso. Pero mi hermana ha pasado por mucho, más de lo que probablemente entiendas. No necesita más complicaciones en su vida. La habitación se llenó de un silencio tenso. Finalmente, Elena habló, su voz temblando, de emoción contenida. Roberto, eres mi hermano y te amo, pero no tienes derecho a interferir en mi vida. ¿Interferir? Roberto se rió amargamente. Elena, tienes 56 años, él tiene 27. ¿Realmente crees que esto puede terminar bien? Las palabras de Roberto me golpearon como bofetadas. No solo porque expresaran en voz alta la diferencia de edad que yo había estado tratando de ignorar, sino porque pude ver en los ojos de Elena que parte de ella había estado pensando exactamente lo mismo. Creo que debería irme, dije finalmente. Sí, respondió Roberto inmediatamente. Creo que sería lo mejor. Pero Elena se interpuso entre nosotros. No, Roberto, si alguien debe irse, eres tú. Esta es mi casa, mi vida, mi decisión. Los hermanos se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Roberto suspiró profundamente. Está bien. Pero Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en lo que pasó la última vez que dejaste que tu corazón dominara tu cabeza. Y con esas palabras, Roberto tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Gabriel, no sé cuáles son tus intenciones, pero espero que realmente entiendas la responsabilidad que conlleva el corazón de mi hermana. Ya ha sido roto una vez. No creo que pueda sobrevivir a que lo rompan de nuevo. Después de que Roberto se fue, Elena y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella se acercó a la ventana donde había estado parado su hermano. Tiene razón, ¿sabes? Murmuró sin volverse hacia mí. Sobre la diferencia de edad. Sobre los riesgos. Sobre todo. Me acerqué a ella, pero mantuve una distancia prudente. ¿Qué más le dijiste? Elena suspiró profundamente. Le dije que por primera vez en décadas me he sentido viva. Le dije que tú me miras como si fuera hermosa, no como si fuera una mujer rota. Le dije que cuando estás cerca, puedo imaginar un futuro que no esté definido únicamente por mi pasado. Su confesión me dejó sin aliento. Elena. Pero también le dije que probablemente esté siendo una tonta. Que una mujer de mi edad no debería estar fantaseando sobre... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. ¿Sobre qué? Pregunté, acercándome un paso más. Elena finalmente se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una vulnerabilidad que me partió el corazón. Sobre la posibilidad de ser amada de nuevo. Sobre la posibilidad de amar de nuevo. Sobre la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el universo me esté dando una segunda oportunidad que nunca pensé que merecía. En ese momento, todas las advertencias de Roberto, todas las diferencias de edad, todas las complicaciones potenciales, se desvanecieron. Lo único que importaba era la mujer frente a mí, ofreciéndome su corazón con la misma delicadeza con que alguien ofrece un pájaro herido. Elena, dije, tomando sus manos entre las mías, no sé qué nos depara el futuro. No sé si Roberto tiene razón sobre los riesgos, pero sé que nunca he sentido por alguien lo que siento por ti. Y si tú estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estoy. Por primera vez desde que la conocía,
Elena sonrió con una felicidad completamente libre de sombras. Y en esa sonrisa vi un destello de la mujer joven de las fotografías, la que había amado sin reservas antes de que la vida le enseñara a temer. Entonces, susurró, supongo que ambos estamos a punto de descubrir si los segundos comienzos son posibles. Pero ninguno de nosotros sabía que el verdadero secreto de Elena, el que realmente me haría perder el control, aún no había sido revelado, y cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y la redención. ¿Has vivido un amor que desafió las expectativas de otros? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esa noche, después de que Roberto se fuera y Elena y yo tuviéramos nuestra conversación más honesta hasta la fecha, algo cambió entre nosotros. No era solo que hubiéramos cruzado una línea invisible. Era como si hubiéramos acordado tácitamente que íbamos a enfrentar juntos lo que viniera. Elena me preparó la cena esa noche, y comimos en la cocina en lugar del comedor formal. Había algo íntimo en compartir ese espacio más pequeño, más personal. Mientras ella cocinaba, yo observaba sus movimientos, la manera en que conocía cada rincón de esa cocina, cómo sus manos trabajaban con la misma gracia que había notado desde el primer día. ¿Qué piensas hacer sobre Roberto?, le pregunté, mientras ella servía el mole que había estado preparando toda la tarde. Roberto es mi hermano y lo amo, pero no puede tomar decisiones por mí. Ya no soy la mujer de 27 años que se dejaba influenciar por los miedos de otros. Elena se sentó frente a mí, y pude ver una determinación en sus ojos que no había visto antes. He pasado demasiados años viviendo con miedo, Gabriel. Miedo de amar. Miedo de ser feliz. Miedo de que el destino me castigue de nuevo por atreverme a desear algo bueno. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez el castigo real ha sido negarme la posibilidad de ser feliz durante todos estos años. Tal vez el verdadero sacrilegio no es honrar la memoria de Diego permitiéndome amar de nuevo, sino desperdiciar la vida que él ya no puede vivir. Sus palabras me conmovieron profundamente. Podía ver el proceso de transformación ocurriendo ante mis ojos, como si Elena estuviera emergiendo de una crisálida que había construido alrededor de su corazón décadas atrás. Después de la cena, Elena me mostró álbumes de fotografías que nunca había visto antes. No solo de Diego, sino de su vida antes del accidente. Había fotos de ella en la universidad, riéndose con amigas, graduándose, en sus primeros días como profesora. En cada imagen irradiaba una vitalidad que había estado dormida durante tanto tiempo. Era diferente entonces, murmuró, pasando sus dedos sobre una fotografía donde aparecía dando una conferencia en un auditorio lleno de estudiantes. Creía que podía conquistar el mundo con palabras y pasión. Todavía puedes, le dije. Esa mujer sigue ahí, Elena. La he visto en 1900 en destellos durante estas semanas. Elena cerró el álbum y me miró directamente. Gabriel, hay algo más que necesitas saber. Algo que ni siquiera Roberto sabe completamente. Mi corazón se aceleró. Durante las semanas que habíamos pasado juntos, había sentido que Elena guardaba secretos más profundos que incluso la tragedia de Diego. Algo en su manera de hablar sobre ciertos temas, en cómo evitaba ciertos lugares de la casa, en las llamadas telefónicas que a veces recibía y que la dejaban perturbada. ¿Qué es? Elena se levantó y comenzó a caminar por la sala, como si necesitara movimiento para poder formar las palabras que estaba a punto de decir. Después del accidente, después de perder a Diego, tuve lo que los médicos llamaron una crisis nerviosa. Estuve hospitalizada durante 6 meses. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde tantas veces la había visto leer. Pero no fue solo depresión, Gabriel. Fue algo más profundo, más fragmentado. Esperé, sintiendo que estaba a punto de recibir una pieza crucial del rompecabezas que era Elena. Durante esos meses, desarrollé una condición que los psiquiatras llamaron amnesia selectiva. No podía recordar ciertos detalles del accidente, ciertas conversaciones, ciertos momentos de los días previos. Era como si mi mente hubiera decidido protegerme borrando partes de mi memoria. Y ahora, después de todos estos años, los recuerdos están regresando, en fragmentos, en sueños, en momentos inesperados.
Elena se volvió hacia mí y pude ver lágrimas en sus ojos. Y hay algo sobre el accidente, sobre esa noche, que cambia todo lo que pensé que sabía sobre lo que pasó. Las palabras de Elena me llenaron de una aprensión que no podía explicar. ¿Qué tipo de algo? No estoy segura todavía. Los recuerdos llegan como piezas de un rompecabezas y aún no puedo ver la imagen completa. Pero Gabriel, su voz se quebró ligeramente. Tengo la sensación de que cuando finalmente recuerde todo, cuando entienda completamente lo que pasó esa noche, nada volverá a ser igual. Esa noche, después de que Elena me contara sobre su amnesia selectiva, me quedé despierto durante horas pensando en sus palabras. Había algo en la manera en que había hablado, una urgencia mezclada con terror, que me hacía pensar que estos recuerdos que estaban regresando no eran simplemente detalles dolorosos del accidente, eran algo más. Algo que tenía el poder de cambiar no solo cómo Elena entendía su pasado, sino posiblemente cómo enfrentaría su futuro. Y mientras yacía en mi cama esa noche, no podía sacudirme la sensación de que yo mismo estaba a punto de descubrir algo que me haría perder el control por completo. Al día siguiente, Elena parecía más nerviosa de lo usual. Llegué a la casa y la encontré en el jardín, pero no estaba leyendo como de costumbre. Estaba sentada en el banco, bajo el limonero, sosteniendo un sobre amarillento que parecía muy antiguo. «Gabriel», me dijo cuando me acerqué, «creo que he encontrado algo que podría ayudarme a entender los recuerdos que están regresando». Me senté a su lado, notando que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre. Estaba limpiando el ático esta mañana, buscando algunas cosas de la restauración, cuando encontré una caja que había pertenecido a mi abuela. Dentro había cartas, documentos viejos y... esto. Elena abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano en papel de aspecto delicado. La letra era elegante, claramente femenina, pero no era la escritura de Elena. Es una carta que mi abuela escribió pero nunca envió. Está dirigida a mi madre, pero por la fecha, creo que fue escrita justo antes de que mi abuela muriera, cuando yo tenía 18 años. ¿Qué dice? Elena tomó aire profundamente antes de comenzar a leer. Mi querida María, hay secretos en esta familia que se han guardado durante demasiado tiempo. Secretos que pensé que se irían conmigo a la tumba, pero que ahora veo que deben ser revelados para que las generaciones futuras puedan encontrar la paz. Elena es especial, mi nieta. Tiene el don de la intuición, como yo lo tuve, como tú lo tienes. Pero con ese don viene una responsabilidad que ella aún no entiende. Los accidentes en nuestra familia no siempre son accidentes, María. A veces son correcciones del destino. Elena necesitará entender esto algún día, especialmente si decide amar de nuevo. El amor para las mujeres de nuestra familia siempre ha venido con un precio, pero también con una recompensa que vale la pena cualquier sacrificio. Elena dejó de leer, sus manos temblando visiblemente ahora. No entiendo completamente lo que significa, murmuró, pero desde que encontré esta carta, los recuerdos han estado llegando más rápido, más claros. Y Gabriel, creo que estoy empezando a recordar algo sobre la noche del accidente que cambia todo. Me acerqué más a ella, sintiendo que estábamos al borde de un descubrimiento que definiría el resto de nuestras vidas. ¿Qué estás recordando? Elena cerró los ojos, como si estuviera tratando de capturar imágenes esquivas en su mente. Recuerdo que esa noche, antes de salir de la casa, recibí una llamada telefónica. Una voz de mujer que no reconocí, pero que me dijo algo sobre Diego, sobre su padre, sobre un secreto que había estado guardado durante demasiado tiempo. ¿Qué tipo de secreto? Eso es lo que estoy tratando de recordar. Pero Gabriel, tengo la sensación de que cuando finalmente recuerde todo, voy a descubrir que el accidente no fue realmente un accidente, y que el secreto que he estado guardando todos estos años no es solo sobre mi culpa, sino sobre algo mucho más grande, algo que podría cambiar todo lo que creemos sobre el amor, la familia y el destino. Las palabras de Elena me enviaron un escalofrío por la columna vertebral, mientras la observaba luchar con recuerdos que estaban emergiendo de las profundidades de su mente. Me di cuenta de que estaba enamorado no solo de la mujer que conocía, sino de una mujer que aún guardaba secretos que tenían el poder de transformar
completamente nuestra realidad. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Sin importar qué secretos salieran a la luz, sin importar cómo cambiaran las cosas, estaba comprometido con Elena y con el viaje que estábamos a punto de emprender, juntos hacia la verdad.